Buenos días y buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy en esta nueva sesión de webinar de ICG Internacional. Es el día de hoy con el tema NIF 16 de arriendos, la cual será impartida por el ingeniero Freddy Vélez, a quien le agradecemos de antemano su participación y su colaboración el día de hoy de ICG Ecuador. Antes de iniciar con la capacitación y mientras se terminan de conectar las demás personas a través de Zoom y a través de Facebook, quiero recordarles que esta sesión está siendo grabada, así que posterior al evento o a la actividad podrán acceder a ella a través de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales. Sin embargo, queremos hacer un pequeño disclaimer y es que quien no desee aparecer en el video, pues les recomendamos que apague su cámara. También para efectos de mejorar la calidad de transmisión de Internet, les sugerimos que tengan la cámara cerrada durante toda la exposición. Al final de la misma haremos un espacio, abriremos el espacio justamente para preguntas y para respuestas y para socializar un poco a través del tema. En medio de la capacitación va a haber un pequeño ejercicio, compartiremos el instructivo o el instrumento más bien en el cual se realizará el ejercicio a través de nuestro chat para que estén pendientes. De todas formas les avisaremos y lo podrán descargar desde ahí, es un archivo Excel. Antes entonces de dar inicio y de darle la palabra a nuestro presidente, el señor Edgardo Búcaro, queremos recomendarles pues que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, ICG Business o ICG Internacional, que hagan sus preguntas también a través de Facebook, que en este momento se está transmitiendo en vivo nuestra capacitación, o a través de nuestro Twitter también, citándonos a nosotros, @ICG Business. Sin más preámbulos, voy a presentarles brevemente qué es ICG antes de darle paso a nuestro presidente, Edgardo Búcaro. ICG, International Consulting Group. Desde 1995 nos hemos consolidado como una organización de consultoría empresarial en temas jurídicos y financieros, que brinda a nuestros clientes un enfoque integrado y asertivo en la prestación de servicios. Pero somos mucho más que otra consultora. Actualmente nos hemos consolidado como una organización fuerte y preparada para los retos del futuro. Sabemos cómo el poder, la economía, los negocios y la tecnología están cambiando constantemente en nuestro entorno. Por tal motivo, creemos que lo que identifica a un negocio exitoso son sus bases sólidas y bien estructuradas, fruto de una gran estrategia clara y real, con una fuerte visión del mundo de los negocios de manera global, dándole forma, guiando sus acciones y determinando así su éxito y su reputación. Es por eso que estamos cada vez más centrados en la manera en que ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus propósitos. Buscamos llegar a las personas adecuadas con la estrategia precisa, con mensajes claros e información oportuna. Usamos lo mejor de cada país donde tenemos presencia, basándonos en una red de cooperación donde el único propósito es ayudar a nuestros clientes a resolver los múltiples retos de sus empresas a través de un servicio personalizado y construyendo siempre una relación de confianza fuerte con ellos y sus fórmula perfecta para ser cada vez mejores, más conscientes e influyentes para así afrontar los retos del futuro y aportar más valor a nuestros clientes. Trabajamos siempre orientados a proporcionar resultados visibles y medibles gracias a nuestro amplio y multidisciplinario equipo de trabajo. En ICG, International Consulting Group, estamos comprometidos con lo más importante, la confianza depositada por nuestros clientes. Muchas gracias. Le damos paso entonces al presidente Edgardo Búcaro. Hola, buen día para todos. Creo que brevemente, simplemente agradecerles por su presencia, por acompañarnos en este nuevo evento que con mucho esfuerzo estamos haciendo y con mucho cariño para todos ustedes. Agradecemos la asistencia de tantos amigos que con mucho cariño veo que están conectados y que siempre conservo un agradable recuerdo. Además de algunos clientes que están con nosotros, socios que nos hacen el favor de acompañarnos en cada uno de estos eventos que llevamos a cabo. Este día, como ya lo hemos anunciado a través de los medios que les hemos divulgado esta invitación, tenemos la suerte de contar con Freddy Vélez, es nuestro socio en ICG Ecuador, es miembro de la firma desde, hace muchos años ya,
y tenemos la suerte de contar con él, que tiene toda la pericia en el tema. No quiero extenderme, voy a ser breve en hacer me vas a perdonar, Freddy, que voy a hacer reducido Está bien, no hay problema. tu currículum, porque a mi juicio, los que estamos conectados, que ya vi varios que somos contadores, es un tema tan interesante. Yo realmente, personalmente, tengo muchas ansias por empezar a escucharte, porque es un tema realmente de boga. Ahorita es lo que nos está ocurriendo. Justo en todas las empresas, en muchas empresas tenemos justo este problema, y por lo tanto es un tema que ya hemos querido desarrollar y que en alguna medida hemos estado llevando a cabo con los clientes, pero que ahora es muy oportuno la participación tuya para ampliarlo. Brevemente quiero decirles que Freddy Javier Vélez Campuzano es ingeniero comercial graduado de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, y su experiencia laboral actualmente la está ejerciendo como gerente de auditoría, como ya les mencioné, en ICG Ecuador, donde trabaja desde el año 2013 hasta la fecha. Solo puedo decirles que, perdón, que Freddy tiene una experiencia de más de 20 años ejerciendo funciones y labores a nivel gerencial de auditoría, tanto en instituciones financieras, llámese bancos, llámese justo, todo tipo de instituciones financieras, como en algunas firmas de auditoría, entre ellas, pues, firmas de la competencia. Solo podemos decir, no le voy a hacer el anuncio o el comercial a estas firmas, pero está dentro de las 10, ¿verdad? Ya las conocemos, de las famosas 10 firmas. De esas firmas ha tenido experiencia, quiere decir que Freddy tiene una enorme capacidad y se ha desarrollado preparándose en el ámbito en los mejores lugares, y si me lo perdonan, pues ha tenido la suerte de venir al mejor de todos ahora. Ahora está con nosotros, forma parte de este equipo, de esta gran familia de ICG, y pues, ¿qué puedo decirles? Nada más cederle la palabra a Freddy para que nos comparta, y nuevamente agradecerte, Freddy, por el apoyo que nos brindas, por estar con nosotros, y estaremos atentos a escucharte. Y nada más recordarles lo que ya comentó Santiago, de que les agradeceríamos, ya vemos que se van conectando más, que por cuestiones de control y todo eso puedan dejar en el chat pues su nombre, el país del de que nos están acompañando, si pueden hacernos referencia de la empresa donde nos están acompañando, y que al final de la exposición de Freddy, pues vamos a abrir un espacio para las preguntas y respuestas. Así es que, adelante, Freddy. Bueno, muchas gracias, Edgardo, agradeciendo la oportunidad que me brindan para poder compartir, ¿no?, la experiencia en lo que es la NIC 16, y a toda la junta directiva, ¿no?, y a todos nuestros clientes, colaboradores, ¿no?, agradeciéndole. Y bueno, el tema que voy a exponer es la NIC 16 de arrendamientos, ¿no?, el cual comenzó ya desde el año 2019, pero el mismo que ya está igual haciendo un efecto en el año 2020, ¿no? Voy a exponer las diapositivas para poder comenzar a establecer cuál es la incidencia que ha tenido en el 2019 y que está teniendo ahora en el 2020, ¿no? Porque esta NIC tiene una incidencia importante, lógicamente, de acuerdo a cada legislación de cada país, ¿no? Pero en este caso, lo que es la NIC y todo eso, voy a hacer una pequeña reseña histórica de cómo las NIC comenzaron a establecerse por el organismo de control, ¿no? En Ecuador, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros estableció un cronograma para poder aplicar este tipo de normas internacionales a nivel mundial, ¿no? Y estableció grupos primero, ¿no? Como estamos viendo en la diapositiva, el primer grupo eran las compañías sujetas a la Ley de Mercado de Valores y las compañías de actividades de auditoría externa, ¿no?, a partir del 1 de enero del 2010. O sea, en otras palabras, comenzó la aplicación de las NIF, a la aplicación de las NIC desde el 2010. Otro segundo grupo comenzó la aplicación en enero del 2011, y puso un tope para efecto de los activos de las compañías, que eran $4 millones, con fecha de año base al 31 de diciembre de 2017.
Incorporaba este segundo grupo a las compañías holding o tenedoras de acciones, compañías mixtas y entidades del sector público, sucursales en compañías extranjeras y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. El tercer grupo comenzaron la aplicación en enero de 2012, ¿no? Y que este grupo era de la aplicación de NIC-PYME, que tenían 3 condicionantes, la cual tuvo que marcar el órgano de control, en la cual establecía que las empresas que aplicarían las NIC-PYME serían que tengan activos inferiores a 4 millones de dólares, registren un valor bruto de ventas anuales hasta 5 millones y tengan menos de 200 trabajadores, con una causal, ¿no? Aquellas que no cumplan con una de las 3 condiciones antes referidas deberán aplicar las NIC completas. Eso es el entorno de la aplicación NIC en el Ecuador, ¿no? ¿Ya? Luego, perdón, que estoy teniendo contratiempos con él. Bueno, para esto nuestro organismo de control efectuó un cronograma de implementación que comprendió lo siguiente: un plan de capacitación para, lógicamente, el personal de cada compañía, un plan de implementación y un diagnóstico de los principales impactos de la empresa. El organismo de control estableció la aplicación de las NIC en Ecuador porque lógicamente ya era a nivel global una situación ya que era imperante que el órgano de control lo aplique y le exija a las compañías que lo hagan, porque todavía las compañías no querían hacerlo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que el organismo de control tenía que establecer ya las resoluciones? Que los estados financieros únicos a nivel mundial, ¿no? Que los estados financieros tengan la transparencia e interpretación de acuerdo a las normas establecidas. Y que lógicamente que los usuarios de los estados financieros, como accionistas, bancos, inversionistas u otros, puedan tener una lectura fácil. Porque lógicamente los estados financieros de cada país tenían una situación de que eran, la clasificación puede ser similar en ciertos activos corrientes, pasivos corrientes, ¿no? Y quería establecer la globalización de la aplicación de las NIC. Ya. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la implementación de las NIC? Tener un mismo lenguaje para comunicación de información contable financiera que permitiría nuevas relaciones comerciales a nivel mundial. Mayor confianza en los mercados nacionales e internacionales de organismos que otorgan financiamiento a las empresas. Permitir a las empresas conocer a fondo a sus competidores, a los inversores y a otros, comparar los resultados de varias empresas en un solo lenguaje contable. O sea, querían una unificación para que cualquier persona, cualquier usuario de los estados financieros pueda tener una capacidad de entendimiento de cualquier estado financiero de cualquier país. ¿Cuáles son las ventajas? Que la comunicación de información financiera no esté bajo NIC y no se pueda no servirá a la empresa conseguir nuevos negocios en el exterior. Otro punto, otra desventaja es que las empresas no sean comparables a las nuevas reformas, reducirán sus posibilidades de atraer un capital extranjero. Los elevados costos de adoptar la nueva normativa bajo NIC y la potencial falta de coordinación con los organismos reguladores, ¿no? ¿Qué establece? ¿Cuál es el objetivo principal de esta norma? Trata tanto la identificación de los contratos de arrendamiento en su tratamiento contable, tanto para el arrendatario y el arrendador. En otras palabras, se elimina la diferenciación entre arrendamientos financieros y operativos. Podemos ver aquí en el cuadro, ¿no?, que con la nueva implementación de la NIC 16 nace 2 cuentas importantes
¿no? Que van a reflejar una cuenta en el activo que se llama derecho de uso del activo subyacente o el bien a arrendar, un pasivo por pagos por arrendamiento y en el estado de resultados integrales, el gasto por arrendamiento y el interés, que más adelante en el ejercicio lo vamos a ver. Y el gasto por arrendamiento total anticipado. Fecha de vigencia y transición, todos la sabemos, ¿no? Comenzó esta obligación de implementar esta NI 16 en enero del 2019. De pronto en algunos clientes, ¿no? Como ha pasado acá en nuestro país, no aplicaron en su momento, ¿no? Y tendrán que hacer la aplicación en el 2020, ¿no? Con el tema de la reexpresión para el 2019 y 2020 de manera comparativa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una NI 16? Aquí en nuestro país hay una situación que era un poco renuente de ciertos clientes establecer y hacer la implementación de la NI 16 por estas situaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas? En el momento, como vimos en la lámina anterior, teníamos una situación de que vamos a aumentar un activo y un pasivo. Va a haber un incremento en los índices financieros en caso de una valoración de negocio. Y cumplir el requerimiento de NI 16, aumentar el activo y el pasivo, reconocer el valor presente de los arrendamientos a largo plazo por presentación en los estados financieros, ¿no? Que más adelante vamos a ver en el ejercicio cómo hay que reconocer el valor presente de los arrendamientos. ¿Cuál es la desventaja aquí en la legislación ecuatoriana? Puede ser similar a en otros países. El incremento de la contribución a la superintendencia de compañía, porque esta contribución se calcula sobre el total de los activos, ¿no? Y en el momento que se establece que la compañía debe hacer la aplicación de las NIC, esta contribución va a aumentar por el registro del activo por derecho de uso. Lógicamente hay otro impuesto impositivo, ¿no? Importante, porque hay otros más, pero he seleccionado los más importantes que puedan afectar al incrementar la cuenta de activo por derecho de uso. Es el incremento del 1.5 por mil al municipio de Guayaquil, que igual se calcula sobre estos activos. Entonces, muchos de las empresas, ¿no? Tienen una renuencia, ¿no? A poder efectuar el registro de la aplicación de las NIC porque va a incrementar su activo por el derecho de uso y va a incrementar su pasivo. Esto puede ocasionar, aparte de las desventajas de esto, es que si la compañía tiene muchos pasivos, puede ocasionar que sus índices financieros para un préstamo a una entidad bancaria, ¿no? Si el nivel de endeudamiento de ellos es alto, puede que al final tenga problemas de índices financieros para efecto del otorgamiento de un préstamo. Entonces, estas son las ventajas y desventajas de aplicar la NI 16. Pero independiente de las desventajas, la norma establece que las compañías deben efectuar este registro para poder tener un control de los flujos a futuro, ¿sí? Que la compañía deberá reconocer y presentar dentro de sus estados financieros. ¿Cuál es el tema con la normativa anterior? La NIC 16, como todos sabemos, va a reemplazar a la NIC 17. La NIC 17 tenía el objetivo de la prescripción para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. Esta aplicación de la norma será de acuerdo por parte del arrendamiento arrendador, en el cual está de por medio la prestación de bienes. ¿Ya? Esta norma no aplica para los contratos de servicio. ¿Ya? Es decir, esta norma trata que tiene que identificarse los contratos de arrendamiento como su tratamiento contable en los estados financieros
tanto para el arrendatario y el arrendador, ¿no? Y en estos casos, como vamos a ver más adelante, se va a eliminar el arrendamiento, elimina la diferenciación entre el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Como decíamos en la lámina anterior, establece las políticas contables sobre los arrendamientos. El arrendador es el que cede el uso del bien, o es decir, es el dueño de casa si fuera que estuviéramos haciendo alquilando un edificio. Y el arrendatario es el que va a usar el bien. Lógicamente, en este caso, así el reconocimiento y la medición y las revelaciones que aplica la NI 17, ¿no? Tanto en la parte de... Ya. Vamos a hacer, en este caso, vamos a ver la normativa anterior, cómo era su aplicación y la normativa actual. Para las compañías NIC Full, ¿no? Es decir, empresas grandes, ¿no? Que están en bolsa, ¿no? Aplicaban la NI 17. Para compañías NIC Pyme, la sección 20. En la normativa actual, que es lo que es la NI 16, las compañías NIC Full ya no van a aplicar la NI 17, van a aplicar la NI 16. En las compañías NIC Pyme todavía se mantiene la sección 20. Eso no ha cambiado. Ahora, diferencias entre el arrendamiento operativo y financiero. Un arrendamiento se clasificará financiero cuando se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes de la propiedad. Entonces, y en este caso, quiere decir, en el arrendamiento financiero, yo voy a hacer el registro en mis cuentas de balance, activo, reconozco un pasivo y a la vez voy a reconocer un gasto por interés y un gasto por depreciación. En el arrendamiento operativo, y hay una opción de compra, perdón. En el arrendamiento operativo es diferente, es un poco más sencillo, ¿sí? En este caso, se reconoce el gasto por arrendamiento. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a arrendar un bien, el arrendador emite su factura y yo registro mi gasto contra mi cuenta por pagar y lo registro directamente para efecto contable. Ahora, el contrato de arrendamiento operativo y financiero, ¿no? Para al arrendatario, ¿sí? Son los pagos por arrendamiento o valores residuales no garantizados. Para el arrendador es el activo subyacente a valor razonable. Y lógicamente dentro de lo que es la aplicación de la NI 16 hay una tasa implícita en el arrendamiento, que en el caso práctico lo vamos a revisar. ¿Cuál es el cambio contable de la contabilidad de los arrendamientos? Nosotros como auditores externos, ¿no? Debemos tener mucho cuidado, ¿no? En establecer si el cliente tiene contratos de arrendamiento o dependiendo de qué tipo de contrato es. Que hay que analizar ciertos parámetros para poder identificarlo. Primero, el cambio significativo. Determinar el volumen de contratos de arrendamiento de la empresa, así como su característica para determinar su complejidad. ¿Por qué debemos nosotros establecer los contratos? Porque es importante saber, más adelante vamos a ver cuáles son las situaciones que debemos considerar un contrato de arrendamiento y en qué casos no. ¿No? Examinar los sistemas contables y extracontables y examinar el sistema de control interno. ¿Ya? ¿Qué tipo de información yo debo recopilar por la empresa? ¿Cuáles son los contratos que van a afectar a la nueva norma? Y el estado actual del sistema de gestión administrativa y contable de los contratos. Tenemos que establecer eso porque muchas empresas pueden tener 1 o 2 contratos, pueden tener 20 contratos, ¿no?
Y como la norma establece, como más adelante lo vamos a ver, ciertos parámetros de identificación o excepciones, el cliente puede indicarnos que a ellos no les va a impactar la NIC 16, pero debemos tener mucho cuidado en esta parte y establecer ciertos parámetros o situaciones. Excepciones al reconocimiento. El arrendatario reconocerá los pagos por arrendamiento como un gasto de operación en forma lineal a lo largo del plazo o según otra base sistemática. Esto está establecido en el apéndice de la NIC 16 A71 en la página 6. Estoy estableciendo ahí ciertas identificaciones para que los colegas puedan tener y saber que en esa parte está establecido las exenciones. ¿Cuáles son las excepciones que establece esta NIC 16? Los arrendamientos menores o iguales a 12 meses. ¿Sí? Porque si yo voy a establecer un arrendamiento de 12 meses, ya la norma no me obliga a poder calcular el valor presente. ¿Ya? Y el arrendamiento que el activo subyacente es de bajo valor. Aquí en este caso, la norma sí establece, ¿no? Sí establece que los arrendamientos menores a un año no sean considerados para la aplicación de la norma. Acá, en este caso, no establece un valor en el sentido de que este es el valor que debo yo del contrato de arrendamiento al año que voy a establecer para considerarlo o no. ¿Ya? Entonces, ahí viene una situación que debemos manejarlo. ¿Sí? Si es un contrato solo y no supera los $5,000, no hay problema. Pero ¿cuál es la situación si yo me encuentro como auditor externo que tengo una compañía que tiene 20 contratos y cada contrato es de $5,000 y la sumatoria ya me va a pasar el monto establecido? La otra manera que podemos nosotros establecer y hacer una valoración es comparar esta situación con nuestra materialidad o la importancia relativa. Eso ya depende del criterio del auditor, ¿no? En este caso. Dentro de la normativa de la NIC 16, establecen elementos claves de un contrato de arrendamiento. He puesto los más importantes, ¿sí? Porque hay otros puntos. Pero he puesto lo más importante por la esencia que tiene la identificación de un contrato de arrendamiento. ¿Ya? Primero, si el contrato, o sea, un contrato, como todos saben, no soy abogado, pero conozco ciertos parámetros porque en una compañía tuve que hacer una auditoría legal con un abogado. Pero todos los contratos de arrendamiento tienen sus diferentes cláusulas, ¿no? El objeto del contrato, el plazo, el canon, ¿sí? Tiene penalidades, tiene muchas cláusulas, ¿sí? Que debe contener y lógicamente la empresa debe tener la parte de asesoría legal para que el contrato no sea adecuado y no vaya a lesionar, en un caso, las dos partes, ¿no? Tanto el arrendatario como el arrendador. En este caso, esto ya sería a nivel de empresa. Ya, entonces, uno, contiene un activo identificado, hay que establecer que en el objeto de contrato, ¿sí? Indique cuál es el bien. Porque si no indica cuál es el bien, ¿no? Si no indica cuál es el bien, ¿sí? Ya desde ahí partiendo ya no es un contrato de arrendamiento. Porque si está omitiendo cuál es la sustancia del activo que yo, como arrendador, voy a dar, ¿no? Es una situación que hay que evaluar. El arrendatario obtiene los beneficios económicos. En este caso debe haber un valor de canon que indique, ¿ya? Que el arrendatario dirige el uso del activo. O sea, entonces, estas consideraciones debe tener un contrato y que el contrato es un arrendamiento. Si no tiene estas principales características, ¿no? Ya no es un contrato de arrendamiento.
¿sí? Ya, por ejemplo, una de las experiencias que yo tuve en una revisión de un contrato, que el contrato nomás, que me lo presentaron, nomás tenía el objeto del contrato, sí tenía el bien, pero no tenía un valor específico del contrato, del canon, ¿sí? ¿Ya? Entonces, no estaba completo porque la persona que lo hizo no era un abogado. Entonces, lógicamente, tuvimos que establecer, ¿no? Con nuestra parte legal y decirle, bueno, mira, ese contrato le falta esto, le falta este otro, tienes que mejorarlo, porque el valor que te están cobrando está pasando lo que dice la NI 16. Es un valor significativo, ¿sí? Está pasando mi materialidad y tienes que mejorar el contrato. Ya, aquí vamos a ver en esta lámina el modelo de contabilidad de arrendamiento y arrendador. Lo que es aplicado a la NIC 17, ¿no? De una manera más ilustrativa, ¿no? La NIC 17 establecía, como les indicaba, el arrendamiento financiero, donde se registraba el activo, se reconocía una cuenta por pagar, el gasto de depreciación y los intereses. Y lógicamente el arrendamiento operativo, como indicaba aquí, es el gasto de arrendamiento por la factura que entregaba el arrendador. ¿Qué está pasando con la NI 16? Entró en vigencia el 2019, ¿sí? Ya en ese caso ya no hace diferencia. Ya establece que las compañías que tengan contratos de arrendamiento y que lógicamente para efecto de que haya una medición adecuada, debe establecerse que se haga una aplicación de valor presente para establecer cuál es el activo por derecho de uso y el pasivo por los arrendamientos futuros que los voy a traer al presente, ¿no? Esas son las diferencias que se está dando, ¿no? Y lógicamente es importante determinar, ¿no? Si es arrendamiento. ¿Qué dice la normativa para poder establecer la medición inicial del pasivo por el arrendamiento? Esta parte es importante poder identificarla, ¿no? Y poder hacerla, porque de esto más adelante, como vamos a ver en el ejercicio, de aquí del pasivo por arrendamiento nace el activo por derecho de uso. ¿Qué establece ahí? Valor de cuotas de arrendamiento que debe estar en el contrato. Y valores actuales de pagos esperados al final de arrendamiento, ¿no? Que es lo que establece el cálculo del valor presente. Pagos fijos menos incentivos por cobrar, ¿sí? ¿Ya? Pagos variables en base a un índice o tasa, garantías del valor residual, la opción de compra al término si hay esa opción en el contrato, porque ahí la compañía va a tener que registrar con la opción de compra un activo fijo. Y las penalizaciones por terminación del contrato. Ya es una cuestión que hay que analizar. Ya, ¿qué dice la normativa en la cual yo tengo que establecer mi medición inicial del pasivo por arrendamiento? El arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente los pagos de arrendamiento que no se hayan pagado de esa fecha. Es decir, yo tengo que traer al valor presente los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado, ¿sí? Utilizando la fórmula del valor presente de todos los flujos futuros que yo voy a pagar. ¿Ya? Eso, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un canon de arrendamiento y ese canon, tengo un contrato que es de 5 años, yo tengo que aplicar la fórmula del valor presente y establecer a la fecha cuánto es lo que yo tengo que pagar. Los pagos de arrendamiento se contarán usando la tasa de interés implícita de arrendamiento. Y si esa tasa no se puede determinar, el arrendamiento utilizará la tasa incremental por préstamo del arrendatario. ¿Y yo cómo calculo la tasa? ¿No? Muchas veces el cliente se pregunta, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo calculo esa tasa si en los contratos de arrendamiento a veces no dice que estoy aplicando una tasa de interés? Solamente me dice, este es mi canon de arrendamiento y eso es lo que usted me paga, le dice el arrendatario al arrendador. Pero la norma establece
que debe hacerse un cálculo de una tasa de interés implícita. Ah, no la puedo determinar, pero la norma me dice que puedo tener otra manera de hacer el cálculo. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa fórmula? Es que yo vaya, si la compañía que estoy haciendo el análisis, ¿sí?, tiene préstamos bancarios, la norma me permite establecer que si hay una tasa de interés que le cobra el banco por el financiamiento, esa tasa yo puedo sacar una tasa promedio, o si es una tasa similar, esa tasa utilizarla para hacer mi cálculo. Y la otra manera es, si no tengo préstamo, porque puede que la compañía no tenga préstamo y tenga una buena liquidez, yo tendría que irme a un banco y averiguar cuánto me costaría hacer un préstamo por las características del activo que estoy arrendando, ¿sí? Y decir cuánto es lo que me costaría pagar esos valores a la fecha y hacer mi cálculo. La medición por el activo de uso. Como les indicaba, una vez que yo determine mi valor presente, el interés implícito, a través de una tabla de amortización que más adelante la vamos a ver, yo tengo que establecer la medición del activo por derecho de uso. Naciendo ¿de dónde? Del pasivo por arrendamiento. Porque a través de yo hacer el cálculo del valor presente me va a salir un valor. Y ese es el que yo voy a tener que tomar inicialmente para hacer la medición del activo por derecho de uso, como dice la normativa. Si yo tengo valores adicionales, ¿no? Acá en nuestra legislación, ¿no?, es un poco complicado que haya estos costos adicionales, pero si en las legislaciones de cada uno de los países hay estos valores, hay que incorporarlos. Entonces, yo tengo el pasivo por arrendamiento, tengo costos directos iniciales, si hay pagos por arrendamiento anticipado, los comienzo a sumar, y a la vez, si hay costos estimados de desmantelamiento o retiro o rehabilitación, los cuales tengo que calcular y decir, bueno, yo voy a alquilar un bien, ¿no?, unas oficinas, yo voy a hacer adecuaciones, ¿sí? Y cuánto es que me cuesta en el momento que yo ya termine de pagar los arrendamientos, y si yo ya tengo adquirida un local propio, cuánto me cuesta desmantelar todo lo que me puse en ese activo, en ese bien. Y si hay incentivos, ¿no?, por arrendamientos recibidos, ¿no? No sé si hay esos casos, pero acá hay pocos, ¿no?, en la cual diga el arrendador, oiga, yo le voy a pagar al arrendador que tengo tal esta cantidad, ¿no?, para que salga rápido y me dé el bien. Y por eso el arrendador me va a dar un incentivo. Ah, tú le pagaste tú le pagaste a un agente inmobiliario para que te te consiga el bien. Yo te voy a dar un incentivo. Es un poco, no es muy común, ¿no?, que el arrendador le reconozca un valor si se ha pagado una comisión a un agente inmobiliario. Con todos estos elementos, yo tendría, partiendo del pasivo por arrendamiento, y tendría mi activo por derecho de uso. En el caso que estoy presentando, solamente yo lo estoy tomando como que es el pasivo por arrendamiento. No tengo los costos adicionales, ¿sí? Pero el efecto al final va a ser el mismo. Medición posterior del pasivo por arrendamiento. En este caso, cuando yo registro mi pasivo por arrendamiento, trayendo el valor presente, lógicamente aquí hay un efecto del interés sobre el pasivo, que es los gastos financieros. Tengo que reconocer ese interés implícito porque la norma me lo establece.
Para la medición del pasivo por arrendamiento, debemos efectuar lo siguiente. Una vez determinado el canon mensual, el periodo de pago y la tasa de interés, que es la que decía que era la tasa que tengo que establecer a través de si la compañía tiene préstamos bancarios, o si no, voy a una entidad bancaria y pregunto cuánto me costaría hacer un préstamo por las similares características del bien que voy a arrendar. Se elabora una tabla de amortización mensual para establecer el canon al valor presente y el interés implícito, es decir, al costo amortizado, como si fuera la tabla de amortización de un banco. Y cada mes yo debo reconocer, la norma me lo dice, el gasto de depreciación y el interés según la tabla de amortización. La medición posterior del activo por derecho de uso. Tengo el importe inicial del activo, ¿sí? Tengo la amortización o depreciación acumulada y si tengo pérdidas acumuladas por deterioro. Sumando todo eso, que el importe inicial tenemos que es el pasivo por arrendamiento en el momento que hago el cálculo, eso yo voy a tener mucho cuidado en determinar cómo voy a hacer la medición posterior por derecho de uso. Ya. ¿Cuál es la medición posterior del activo por derecho de uso? La norma me establece, ¿sí? Me establece que yo debo de hacer la medición posterior del activo de uso, que es el modelo del costo. ¿Cuál es el modelo del costo? Tomar mi costo menos las depreciaciones, eso establece la NI 16. Ya. Vamos al caso práctico. Caso práctico, los datos son los siguientes. Un arrendatario arrienda por 60 meses, es decir, 5 años, un local comercial para una farmacia. El canon de arrendamiento mensual es de 1.500. La tasa de interés incremental establecida por el arrendatario es 8.95. El arrendatario en su contabilidad no aplicó la NI 16 al inicio del 2019. Solo registró la factura a la cuenta de gasto del arrendamiento. En el ejercicio que voy a exponer, hay dos escenarios. El uno, haciendo la corrección en los estados financieros a nivel global para cumplir con lo que dice la NI 16. Y también voy a exponer cómo debió haber hecho la compañía desde enero del 2019. Invitamos a todos a que descarguen el archivo en Excel que les acabamos de enviar a través del chat para el caso práctico. No. Tienes que poner abajo. Perdón un ratito. Ya está. A ver, vamos. Ponete. Con el ejercicio. Dice. Todos tenemos ya el ejercicio, ¿sí? Bueno, como les indicaba en los datos, ¿no? Es un arriendo de 5 años con un canon mensual de 1.500, la tasa incremental de interés 8.95 y el periodo de 60 meses. ¿Qué nos dice la normativa? Como vimos en las diapositivas. La normativa me dice que yo debo de traer los valores que yo voy a pagar a futuro, traerlo a valor presente, ¿no? ¿Cuál es el valor que tengo aquí? 1.500. ¿Sí? Si yo multiplico los 1.500 por los 60 meses, me va a dar $90.000. ¿Qué dice la norma? Que yo debo traerlo al valor actual. Entonces, aplicamos la fórmula que tenemos aquí en Excel, ¿sí? Donde está indicando aquí cuál es la tasa, ¿sí? Cuál es el plazo y el canon de arrendamiento. Aplicamos la fórmula y el valor actual, de acuerdo a la fórmula del valor presente,
me da 72.344. Eso es lo que me establece la norma. ¿Ya? Ahora, la norma también dice que yo debo calcular el interés implícito, ¿no? Aquí estamos estableciendo el valor inicial del valor presente. El mismo que yo debo hacer el cálculo de interés por mes aplicando la fórmula mensual, la cual yo la divido, ¿no? Y esta es mi fórmula mensual, la cual voy aplicando al valor actual del principio. Pero ¿qué me dice la norma también? Usted también tiene que considerar, en estos casos, ¿sí? La amortización del pasivo por arrendamiento del principal, ¿no? Entonces, mi diferencia del canon de arrendamiento, porque el arrendador siempre va a recibir el canon completo, en este caso 1.500. La norma no dice que no debe pagarle completo, debe pagarlo completo. Y en este caso, en la tabla de esta tabla de amortización que estamos haciendo, debo determinar mi canon de arrendamiento menos el gasto de interés, y esta es la amortización del principal. Yo ya en ese momento estoy cumpliendo, como dice la normativa, estoy sacando el valor presente de esos flujos de pago que tengo que hacer al término de los 60 meses. Y lógicamente hago la fórmula de los intereses hasta los 60 meses, ¿sí? En este caso tengo los 90.000, que son los valores que yo debería pagar, y la diferencia entre mi valor a pagar y los intereses me va a dar mi valor actual, ¿no? El cual lo estoy considerando mes a mes, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, ¿qué me dice la normativa? Tienes que calcular el activo por derecho de uso. En este caso, el activo por derecho de uso es el mismo valor presente. ¿Y qué me dice la norma? Que el activo por derecho de uso, yo tengo que hacer mi depreciación en línea recta. Divido los 72.344, lo divido para los 60 meses, los cuales me van a dar el total de mi derecho de uso, y al final yo llegaría que del precio esté bien, al término de UTI tengo 0, ¿no? Lógicamente acá lo mismo. En el término de la tabla de amortización, al término de los 60 meses, yo pago y tengo cuadrado mi activo por derecho de uso y mi pasivo por arrendamiento. Eso me establece la norma. Una vez que yo ya tengo estos dos valores determinados, aplicar la norma, tengo una situación. El cliente, en el caso que estamos viendo, es un caso real, ¿sí? Ya registró el gasto por arrendamiento, estableció el crédito tributario, estableció las retenciones en la fuente, y él ya consideró el gasto por arrendamiento. ¿Cuál es la situación que tenemos? Que nosotros como auditores debemos hacer el registro, como dice la normativa. La normativa, ¿qué me dice? Yo debo de hacer un registro de activo por derecho de uso por el valor presente. El valor presente, como hicimos el cálculo de la tabla de amortización, es 72.344, que es el que tenemos aquí, que está enlazado con la celda. ¿Qué me dice la normativa? Yo tengo que registrar un pasivo por arrendamiento, que es el mismo valor, pero debo de establecer la situación de que yo debo de reflejar la porción corriente, que en este caso sería el 2019, y la porción no corriente del 2020 hasta el término del plazo de los 5 años. En este caso ya tenemos el total registrado del activo por derecho de uso y reconociendo lo que dice la aplicación de la NIC 16. Ahora, ¿qué sucede con el tema del gasto por depreciación? Yo debo de registrarlo. Entonces, yo hago el registro del gasto por depreciación de manera total porque yo tengo que dividir los $72.000 para los 60 meses y los 1.205 que me sale por mes, multiplicarlo por los 12 meses que es del año 2019.
y registro la depreciación acumulada del activo por derecho de uso. Si yo quiero establecer si este valor es el correcto, no, me voy a la tabla de amortización, a la tabla de línea recta de la depreciación, sombreo hasta el año 12 y me da los 14.000 que yo tengo acá en mi depreciación. Quiere decir que mi asiento de diario y mi reconocimiento del gasto por depreciación es el correcto. ¿Qué me dice la normativa? Que nosotros tenemos que hacer el registro del gasto financiero, el interés implícito, que son en este caso 5.999. ¿Cómo le demostramos al cliente que este valor es el correcto? Muy fácil. Yo me voy a la tabla de amortización y sombreo todo el año 2012 y me da los 5.990. Entonces, los valores que yo tengo registrados a nivel global, ¿sí? Es el correcto. Eso yo lo registro a un pasivo por arrendamiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo establezco? ¿Cuál es el ajuste importante que yo debo hacer? Porque el cliente no consideró estas dos cuentas que deberían haber resultado: el gasto financiero y el gasto por depreciación del activo por derecho de uso. Yo tengo que hacer un débito al pasivo por arrendamiento y el gasto por arrendamiento. Yo reverso el gasto por arrendamiento, porque si yo multiplico los 1.500, los 1.500 de cada canon, lo multiplico por 12, voy a llegar a los $18.000. En este caso, yo ya, haciendo estos asientos de ajuste, yo ya estoy haciendo lo que establece la NI 16 en los estados financieros del cliente. ¿Para qué? Para que quede establecido: tengo el derecho de uso, tengo el pasivo por arrendamiento, ¿no? Y tengo el gasto por depreciación del activo de derecho de uso y el gasto financiero, que lógicamente debo reconocerlo a medida que se va devengando. Entonces, en este caso, los estados financieros de la compañía ya están, como dice la norma NI 16, está cumpliendo con el objetivo de establecer el registro de derecho de uso y conectarlo directo. Un derecho de uso, el cual yo tengo que establecer en el estado financiero que quede reflejado como dice la normativa, ¿no? Entonces, otra prueba que yo tengo que hacerle al cliente, porque ustedes saben que el cliente muchas veces, ¿qué dice el cliente? Pero yo, ¿cómo sé que esto está cuadrado? Muy fácil. Ustedes lo que deben hacer es el siguiente: cojo el valor de derecho de uso, rebajo los 14.000 y me tiene que dar el valor al cierre del 2019. ¿Cuál es el valor? El que tenemos en la tabla de depreciación de línea recta, ¿no? Y me da los 57.875. Porque ustedes saben que muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, muchas veces el cliente, ¿no?, quiere saber, ¿no?, por qué sus estados financieros están afectados de esa manera y el tema de que si están cuadrados las tablas de amortización, ¿no?, para efectos de seguridad de ellos, ¿no? Ahora, vámonos a la parte del otro escenario. Este es el escenario cuando nosotros hacemos el registro y los ajustes contables de acuerdo a la normativa. De manera global, porque como les decía, el cliente no lo hizo en el año 2019. No lo hizo al inicio del 2019 para que sea uniforme cada mes, ¿no? No lo hizo. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Establecer de manera global todos los valores que debieron haber sido registrados de acuerdo a la normativa. Tanto para reconocer el pasivo por arrendamiento, el interés implícito y el tema del gasto por depreciación en línea recta. ¿Cómo dice la normativa, ¿no? El modelo de costo. Cojo mi costo por depreciación y voy determinando mes a mes cuál es el saldo que me queda. Ahora, vámonos al otro escenario. Si la compañía lo va a hacer, como dice la NI 16, desde el año 2019, el mismo asiento de diario que está acá en
en el análisis global, ¿no? Es el mismo. Los 72, 344,60 que está en la tabla, ¿sí? Es el mismo valor. Y comenzamos a reconocer el gasto por depreciación, ¿sí? Contra la depreciación acumulada, perdón, y registro el mes de enero del 2019. Este valor tiene que ser igual a lo que está establecido en la tabla de línea recta, ¿no? Los 1.205, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro asiento de diario que tenía que hacer? Mensual. Nosotros hicimos total. El gasto por depreciación, la depreciación acumulada, como dijimos, y ahí viene el tema. Aquí viene el registro de la factura del arriendo. Aquí hay una particularidad, ¿no? Que en vez de mandarlo al gasto por arriendo, ¿sí? Debe ir debitado al gasto por arrendamiento. Porque este es el valor futuro del flujo que yo tengo que pagar de esos arrendamientos. Este valor, ¿dónde lo podemos ver para una verificación que sea correcto? En la tabla de amortización, ¿sí? Del mes de enero, que es 960, que es mi diferencia entre mi cargo de arrendamiento, ¿sí? Y el interés implícito. Entonces estoy cumpliendo con lo que dice la normativa. ¿Qué más tenemos nosotros? ¿No? Tenemos el gasto financiero. Este gasto financiero podemos verificarlo que está en la misma tabla, ¿sí? Que son los 539,57. Entonces, mis asientos de diario están acorde a lo que está en la tabla de amortización y lo que dice la normativa. Lógicamente reconozco el crédito tributario, que es el 12% del IVA, las retenciones en la fuente y la cuenta de control por pagar de proveedores locales, ¿no? Ahí en ese caso estoy cuadrando la factura que me manda el arrendador, ¿sí? Con mi contabilidad como arrendatario. Luego, ¿qué tenemos? Aplicamos el pago del arrendamiento contra banco, ¿sí? Que todo el mundo ya conoce esa aplicación de control. Hay otros sistemas, ¿sí? Hay otros sistemas que lo manejan directamente con bancos, pero lo mejor para efectos de control es registrar una cuenta por pagar. ¿Y qué es lo que, como último, para culminar el ejercicio práctico, qué tengo que hacer yo para reconocer, ¿no?, que la porción del no corriente debe ser reconocida como porción corriente? Yo tengo que hacer una reclasificación cada mes de los valores que están en largo plazo inicialmente, ya sería en este caso, ¿no?, y reclasificar de no corriente a pasivo no corriente. Y esto sería el escenario para que la compañía lo tenía que haber hecho a comienzos del año 2019. Esta situación fue muy interesante, ¿no?, para efecto de establecer y decirle al cliente que debió efectuar la normativa, como dice, ¿no?, como dice la NI 16, para efecto de cumplir con esta situación, porque el evento es que si la compañía no aplica esta NI 16, nosotros como auditores externos debemos establecer con nuestra materialidad si hay alguna situación, y lógicamente si el cliente no lo quiere hacer si no lo hizo en el 2019, eso vendría una situación de calificación de opinión en nuestro informe de auditoría. Bueno, esto es lo que quería compartirle. Si bien es cierto, al inicio la literatura, ¿no?, tiene una situación de ser un monólogo, pero yo creo que con este ejercicio práctico, ¿no?, es importante, ¿no?, establecerlo de esta manera para poder cumplir con lo que dice la normativa. Muchas gracias, ¿sí?, por...
Muchas gracias, ingeniero. Gracias. No sé si tienen algunas preguntas por efecto del ejercicio, porque lógicamente el ejercicio es la situación más importante en este tipo de charlas, ¿no? ¿Ya? El ejercicio va a dar a pie con la teoría. Bueno, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Invitamos a todos los que quieran participar y hacer alguna pregunta. Pueden hacerlo a través del chat y nosotros la leeremos, o si no, directamente activando el micrófono sin ningún problema. Carlos Galvez nos preguntó hace rato, dice, para aquellos casos en que la suma de varios contratos de un mismo arrendador supera los 5.000, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Ya, justamente en el caso que estoy viendo es uno. En este caso, las compañías que tienen un contrato y tienen varios contratos, ¿no? Si esa sumatoria supera los valores de $5.000, a pesar que individualmente no lo pasa, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la medición del valor presente por cada contrato, ¿no? Y establecer el efecto, ¿sí? Ya. Y lógicamente ese efecto debe ser registrado y evaluado por cada contrato y hacer un resumen y demostrarle al cliente que la sumatoria de todos esos valores presentes y todo eso sí supera el canon. Y debe hacerse la aplicación de la NIF. En el caso práctico que tengo, acá habían 30 contratos, que unos eran de 500, otros eran de 600, que lógicamente que multiplicarlos por 12 no superaba los $5.000, o de $300. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que sumarlos, porque ahí, en ese caso, tiene la incidencia que va a superar lo que dice el criterio profesional, ¿no? Lógicamente, el auditor tiene que ver que si esos valores sumados de todos los contratos superan los $5.000 o supera la materialidad establecida, ya es criterio del auditor, ¿no? Decirle al cliente que sí debe aplicar la NI 16. Porque si supera mi materialidad, tiene que hacerlo. Y que si el cliente no lo quiere hacer, tendrá que obligatoriamente, por norma, aplicar la calificación al informe. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no, nos están pidiendo que compartamos la ¿Cómo no? Ahí presentación. hay. Ah, sí, Hay una, acá Reinaldo de León. hay una de Arely Búcaro y es, si yo arriendo un terreno y decido construir sobre él, ¿quién se deduce la depreciación del inmueble? A ver, el terreno no es propiedad del que lo está arrendando. Si yo voy a hacer una edificación, lógicamente, el que está incurriendo en ese costo deberá tener que hacer la depreciación, o sea, el arrendatario. Porque el otro lo que está haciendo es dando el terreno. Si encima del terreno él pone algo, el arrendador no va a depreciar nada, ¿no? Bueno, tenemos otra consulta de Reinaldo de León, que dice, buen día, mi consulta es la siguiente. En el caso de una empresa que opera en Latinoamérica, pero que su casa matriz se encuentra en Estados Unidos, ¿se puede usar la tasa de interés del país de la casa matriz en la empresa latinoamericana? Si la respuesta es no, ¿cuáles son las consecuencias financieras en caso la subsidiaria hubiese usado la tasa de interés de la matriz? A ver, si yo estoy en Ecuador, un ejemplo, estoy en Ecuador y mi casa matriz queda en Estados Unidos, ¿no? La normativa, yo he leído la normativa y no establece un caso, porque ahí ya quedaría criterio del auditor, pero si a mí me piden mi criterio, ¿no? La compañía local debería utilizar la tasa, en este caso, local donde está establecida la compañía, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros utilizaríamos la tasa referencial del Banco Central, un ejemplo. O sea, para mí debería utilizar la tasa del donde está establecido y que va a haber el efecto en los estados financieros. Perfecto. Ingeniero, hay otra pregunta y es por el tema del COVID y todo su impacto en la economía, ¿estos riesgos tendrán algún cambio? Bueno, la verdad es que en lo que es el COVID, ¿no? Va a impactar en los estados financieros. O sea, hay una incertidumbre en ese tema. Nosotros, en nuestros estados financieros auditados, hemos puesto una nota, ¿no? Pero la incidencia no va a afectar en el 2019, ¿no? Ahora, eso ya depende de los organismos, en este caso las juntas que norman la parte contable, ¿no? Tendrán que ellos de dirimir para ver si en estos casos va a haber algún cambio en la NI 16. Porque lógicamente el COVID va a afectar y lógicamente los gobiernos tendrán que tomar decisiones para aplicar ciertos impuestos. Entonces, si un gobierno va a tomar un impuesto sobre los activos y si esa compañía, el arriendo que él tiene es importante, va a tener un efecto. Pero hasta ahora desconozco si va a haber algún cambio en lo que es la NI 16. Eso tendríamos que esperar a ver cuál es el pronunciamiento, si va a haber un cambio o un ajuste, ¿no? Porque todos los gobiernos están haciendo cambios en las leyes tributarias y todo eso. Eso ya es un tema más exclusivamente ya de decisión. Ok, la segunda pregunta es, ¿cuál sería la consecuencia de no aplicar la NIF para efectos fiscales, para arrendador y arrendatario? Ya. Por ejemplo, en el caso que vimos, ¿sí? Ay, me olvidé de hacerles una situación. Hay una diferencia porque si yo sumo el valor de la depreciación, ¿no? Que lo hago en línea recta, y sumo el interés implícito, el canon de arrendamiento, que es de 1.500, sube a 1.747. Hay un efecto, ¿ya? En nuestra legislación, ¿no? Ahí hay un efecto, ¿no? Que es un gasto no deducible, ¿no? ¿Ya? Entonces, si en el ejercicio que está puesto, si yo sumo, ya en forma individual, ¿no? Como en la parte de abajo, si yo sumo los 1.205 y los 535 del interés implícito, me va a dar 1.745. Contra 1.500 hay un efecto importante. Ahí lo vemos en un contrato, pero si yo sumara todo, la NI 16 tiene un efecto impositivo como gasto no deducible. Aparte que no toqué, lógicamente, por cuestiones ya de tiempo, ahí hay un impuesto diferido, ¿no? Que lógicamente el impuesto diferido, muchas veces las compañías no lo quieren aceptar. Pero sí hay un efecto fiscal dependiendo de la legislación de cada país. Eso ya lo normaría, en este caso, el organismo de control tributario. Perfecto, ingeniero. Tenemos otra consulta, esta vez del señor Leonet Zelaya de El Salvador, y es, ¿cuál es la base imponible del IVA en el canon de arrendamiento según la legislación tributaria ecuatoriana? Ya, en este caso el IVA es sobre los 1.500. Los 1.500 que está establecido ahí es antes del IVA. Esa es la base imponible, los 1.500. O sea, la NI 16 establece una situación que como que para los dueños de empresa es una situación así media complicada. Decir, oye, ¿por qué me estás haciendo registrar un activo de derecho de uso y me lo estás depreciando y me sumas el interés? En el gasto me está pareciendo más, pero yo pago 1.500, ¿no? Entonces, la situación es esa, o sea, es
llevar a los clientes a concientizar que esta NIF 16, ¿no? Tiene que ser aplicada porque ante los ojos de los usuarios a nivel mundial, ¿no? Ellos deben de saber cuáles son los flujos que van a pagar a futuro para poder ver qué incidencia va a tener en el evento que ese usuario o ese inversor quiera invertir en esa empresa. Perfecto. El mismo señor Zelaya pregunta y hace una segunda pregunta y es, ¿cuál es la base imponible del IVA en el canon de arrendamiento según la legislación tributaria del Ecuador? Ya, la base es los $1,500. Como está en el No, ejercicio. disculpa, esa pregunta ya la habías contestado. La pregunta que falta es, ¿cuál sería el valor residual del bien arrendado al vencimiento del contrato? En estos casos vemos que no hay valor residuales. Todo se deprecia en línea recta. ¿Sí? La NIC no establece, ¿no?, esa parte del valor residual. Como muchas veces hay políticas de las empresas que dicen, voy a hacer la depreciación del activo fijo y voy a calcular el 5% o el 10% del valor residual. Acá vemos en el ejercicio que está establecido en la normativa, no hay valor residual porque todo se va depreciando, ¿no? Todo se va depreciando. Al término del canon 60, queda en cero. Ahora, si la compañía quiere establecer un valor residual, la normativa no lo dice. Perfecto. Hay otra pregunta esta vez de José Hernández y es, hoy en día por la crisis de la pandemia, ¿habrán concesiones, reducciones de canon? En esos casos, ¿cómo se aplica los intereses de los contratos o no aplica? A ver, si entre las partes, ¿no?, que van a estar el contrato de arrendamiento, ¿no?, y están las dos partes, y hay una reducción del canon, lógicamente él deberá efectuar ¿qué cosa? Hacer otra vez un cálculo con el nuevo canon, hacer los ajustes necesarios, ¿no?, reversando lo primero que se hizo y registrar el nuevo valor presente. Ingeniero, Sí. disculpe, ¿no había terminado? Sí. Ok. No sé si está clara la respuesta. O sea, el cliente va a tener que decir, bueno, si ya me voy a rebajar el canon, ya no voy a pagar, un ejemplo, los 1,500, voy a pagar 1,000. Ya. Hasta cuando pagó los 1,500, ahí cerró el capítulo del valor presente de los 1,500. Si en el siguiente año viene y ya no va a pagar 1,500 y va a ser 1,000, va a tener que hacer una reversión de lo anterior que quedó el saldo del activo por derecho de uso y el pasivo y hacer un cálculo nuevamente como que lo está renovando el contrato de arrendamiento y establecer nuevos asientos de activos por derecho de uso y pasivo por arrendamiento. Ok, ingeniero, la siguiente pregunta es, ¿los cambios efectuados por efectos de esta NIF afectaría la presentación del flujo de efectivo? Claro, va a afectar porque va a tener una actividad que reflejar, una actividad en este caso de operación. Y en el lado del pasivo arrendamiento, una actividad de financiamiento. Lógicamente, el lector de los estados financieros, en el momento que va a haber un flujo en ese sentido, va a poder establecer, ¿no?, que la compañía ha aplicado la NIF 16 y puede tener una visión clara de cuáles serán los flujos que ellos van a tener que pagar y el tema van a tener que ver en sus estados financieros, en el PIG, cómo está el comportamiento de sus ventas, ¿no?, por el tema de la pandemia. Entonces, esa es la esencia de la NIF 16, ¿no?, para efecto de esa medición. Perfecto. Hay otra pregunta y es, hice una segunda, no, espérate porque, bueno, sí. ¿Qué se debe hacer en este caso de que se use la tasa de interés del país? ¿Qué pasa entonces si usamos la tasa del interés de Estados Unidos en El Salvador? O sea, por ejemplo, si tenemos que hacer algún ajuste o cómo debemos proceder.
como lo dije anteriormente, ¿no? La normativa no establece esa diferenciación, ¿no? De que si en un país de una legislación yo tengo una tasa de interés, porque normalmente la tasa de interés que en cada país tenemos es diferente a la de Estados Unidos. La de Estados Unidos es menor, la tasa LIBOR, es menor muchas veces a la tasa de cada país, ¿no? Ahí no conozco, no he tenido un caso similar, ¿no? Pero mi criterio sería que no va a haber ningún efecto, porque si la tasa de interés de ese país es 8%, un ejemplo, y la tasa de Estados Unidos es 5%, yo no puedo aplicar la 5%, ¿no? Porque tengo un desfase de 3%, ¿sí? ¿No? Allá ahí queda a criterio, pero mi recomendación, ¿no? ¿No? Puede que otro colega tenga algún otro criterio, pero la ANIC no lo establece, no establece esas diferencias, ¿no? Y para alguna situación, mejor para mí, ¿no? Y lógicamente ya depende del órgano regulador de cada país, ¿no? Porque acá en Ecuador tuvimos un caso, ya que topó el tema el colega, acá tuvimos un caso, le explico, en la NI 19, ¿no? En la NI 19 los actuarios toman una tasa de mortalidad, una tasa de rotación, diferentes tasas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ciertos actuarios comenzaron a tomar la tasa de Estados Unidos, aplicarla a la jubilación patronal y desahucio, que es menor, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que vino la superintendencia de compañías y dijo, ¿por qué ustedes van a tomar la tasa de Estados Unidos? Si acá tenemos bonos del Estado, tenemos titularización de inversiones de compañías fuertes, ¿sí? Y la tasa que ustedes deben de tomar es la tasa local. O sea, el organismo de control estableció eso. Yo tuve que irme a la superintendencia de compañías y decir, a ver, ¿cuál tasa deben aplicar para el cálculo de jubilación patronal y desahucio? ¿La tasa local de aquí, la que tenemos, o la tasa de Estados Unidos? Y ellos al inicio no, eran un poco renuentes, ¿no? Y me dijeron, no, que tomen la tasa local. Entonces, ahí ya depende del organismo de control. La compañía que está queriendo hacer la local con la matriz, ya tendrá que sustentar ante los auditores externos por qué lo está haciendo. No sé si te clara la pregunta, ¿no? Pero el tema es que muchas veces nosotros los auditores externos, ¿no? Muchas veces los clientes creen que nosotros somos palabra de Dios. Pero lo mejor para mí de la experiencia es, ok, usted me dice que hay que aplicar la tasa de la casa matriz. Deme un pronunciamiento del órgano de control a ver si está de acuerdo. Entonces yo como Víctor me dice eso, yo ya estoy tranquilo, feliz. Aplicaron la tasa, que es el 5%, un ejemplo, se calcula y todos en paz. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de contratos con periodo de gracia? ¿Se deberá manejar cuotas distintas de depreciación y amortización? Periodo de gracia. A ver. Bueno, no he tenido un caso en periodo de gracia, no le voy a mentir, ¿no? ¿Ya? Pero el tema es una situación que hay que analizarlo, la verdad. No tendría una respuesta ahorita para establecer periodos de gracia porque puedo caer en un error de apreciación y necesitaría yo analizar un poco más profundo ese tema. ¿Sí? No quisiera dar o sea, a mí me gusta dar una consulta siempre y cuando viendo el caso. Porque puedo caer en un error de apreciación y decirle, sí, hágalo de esta manera y no es así. Bueno, hay otra pregunta, que es, no se dijo nada sobre los gastos de los seguros de los bienes recibidos en arrendamiento.
¿Quién lo pagaría y quién sería el Los beneficiario de la gastos, indemnización en el caso de que ocurriera el siniestro? a ver, perdón, disculpe, ¿puedes repetirme? Disculpe. Claro que sí, ingeniero. Sí, disculpe. Em, no se dijo nada sobre los gastos de los seguros de los bienes recibidos en arrendamiento. ¿Quién lo pagaría y quién sería el beneficiario de la indemnización en el caso que ocurriera el siniestro? A ver, en este caso, si yo arriendo un bien, ¿sí? Arriendo un bien en el cual yo voy a usar ese bien, no soy el dueño. Quiere decir que ese activo está como activo fijo en la contabilidad del arrendador. Si sucede un siniestro, el beneficiario es el arrendador, no es el arrendatario. Y por ende, si sucede algo, el arrendatario tendrá que registrar la indemnización, no el arrendador, ¿no? Ahí en ese caso, el arrendatario no tiene nada que ver. La plata va directamente al bolsillo o a las arcas del arrendador. Porque él es el dueño del bien, pues. Es como que usted alguien alquile un vehículo, ¿no? Yo alquilo un vehículo y todo, ¿no? ¿Qué sucede? Que si hay alguna situación de infracción, ¿no? Ahí sí, el que lo está manejando tendrá que pagarle al dueño del carro, ¿ya? Pero en este caso, si el dueño del carro le presta por un momento a alguien que yo no lo arrendé, se lo presta a otra persona y lo choca, es más o menos similar lo que estamos viendo. El arrendador es el beneficiario de algún evento de siniestro de seguros. Ok, ingeniero, la siguiente pregunta es, ¿la NIF 16 realizó cambios para los arrendadores o siempre hay que utilizar la NIF 17? Ya, para los arrendadores no hubo cambio. El arrendador sigue haciendo el registro de emito mi facturita, tome, págueme y yo registro mi cuenta por cobrar contraventa, banco, recibo la plata y se acabó. Para ellos no los toca. El efecto más es para los arrendatarios. Perfecto. Hay una última en el chat y es, si los costos directos iniciales no fueron registrados dentro del valor del activo por derecho de uso, se registran por separado en cuentas de activo como mejoras a propiedades ajenas. ¿Es obligatorio reclasificar o se puede llevar por separado con un plazo similar de amortización a NIF 16? Bueno, como dice la normativa, yo debo unificar eso, ¿no? Unificar en una sola cuenta. ¿Ya? ¿Ya? No podría yo tenerlo separado porque podría yo perder el control. Lo recomendable de la experiencia es que se haga en una sola cuenta. Porque ahí yo voy a establecer en línea recta cuánto es mi valor. Pero si yo voy a tener arriba un valor por línea recta y otro valor abajo, como decir 100,000 en línea recta dividido para 60 y 2,000, entonces no tendría una adecuada presentación, ¿no? Porque puede correr el riesgo del lector de los estados financieros decir, a ver, solo es 100,000, no, es que por acá hay 40,000. Entonces va a haber una distorsión en esa parte. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, acá en el chat no hay más preguntas. Andrea, de pronto en Yo Facebook. tengo una pregunta para todos los que me han hecho. Si fuera posible, si me da tiempito. Ya. Claro que sí, Bueno, ingeniero. me ha preguntado, ¿no? Si debe ser el valor del valor presente del pasivo por arrendamiento debe ser igual al del activo por derecho de uso. Nadie me ha preguntado eso. ¿Ya? Y eso cuando yo estuve analizando la normativa, me di cuenta. O sea, normalmente en el caso que tenemos, el pasivo por arrendamiento, que es la base para el activo por derecho de uso, es igual, ¿no? Es igual. Pero si yo tuviera los costos, que por lo regular en nuestra legislación no hay, los costos de pagarle al agente inmobiliario, ¿no?
Muchas veces el activo por derecho de uso, el pasivo por arrendamiento y otros valores, sumando eso, no necesariamente debe ser igual. Ahí es distinto. Porque si yo le pagué a la gente de inmobiliario para que me consiga un local para mi bodega, supongamos son 72. Si yo le pagué 5.000, 72 más 5 son 77. Pero eso no quiere decir que esté mal, porque yo sobre los 77 voy a depreciar. Bueno, eso no era mi pregunta. No sé si nadie más. Espero que esta pequeña aportación, ¿no? haya tenido, ¿no? Lógicamente, al inicio la parte de la literatura es un poco así como puede dormirse la gente, ¿no? Pero yo creo que en el ejercicio práctico es lo más importante en nuestra profesión. Pero el tema es que yo aprendí hace muchos años que es bueno saber la práctica, pero también hay que saber la teoría para enlazarla. Porque muchas veces algunos profesionales, ¿no? Quieren nomás que le den la práctica y no quieren leer. Esa es mi experiencia. Bueno, no sé si habrá más preguntas. Sí, hay una más, que es, ¿debe aplicarse el mismo tratamiento también a los bienes intangibles? Bueno, en los bienes intangibles, que no me recuerdo muy bien, pero hay una parte en la normativa, no me recuerdo muy bien, voy a ser honesto, no, creo que los excluye a los intangibles. Los excluye la normativa, ¿no? Porque no es un bien, pues, no es físico, ¿no? Y los intangibles tienen una norma específica. Por ejemplo, el derecho de llave, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó un caso con este cliente. Ellos tienen un derecho de llave, ¿sí? O del negocio. En el caso de que es intangible, ¿no? Como estamos viendo. Oiga, yo le voy a vender mi negocio, pero tiene que pagarme un valor, ¿no? Porque le estoy dejando todos los clientes a usted de mi sector y tiene que pagarme ese valor. Entonces, ese intangible debe registrarse y debe de tener un tratamiento como dice la norma. Acá tenemos otra pregunta. Dice, Marvin Cruz dice, efecto de descuento en las rentas por la emergencia actual. ¿Podría indicar el tratamiento en el registro contable? Bueno, ahí se registraría el neto. Porque si yo tengo un valor, es como las ventas netas, ¿no? Si yo tengo un canon y hay un descuento, yo tendría que basarme en el efecto neto, ¿no? Y tomar ahí mi pasivo por arrendamiento y calcular el valor presente. Sencillamente, es mi opinión, ¿no? Porque no podría ser la una cosa positiva, la otra negativa. Cogería el neto. Perfecto, ingeniero. Bueno, en el chat hay varios mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por su participación. Aprovechamos también para agradecer a todos los que se conectaron y se inscribieron el día de hoy a través de Zoom y también a través de Facebook. Le dejo la palabra a nuestro presidente, Edgardo Búcaro, para el cierre. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos, especialmente a ti, Freddy. Excelente exposición, excelente manejo del tema. Ha sido muy interesante. Personalmente solo quiero de verdad agradecer a todos los que muy gentilmente siempre nos siguen, a quienes cada 2 semanas nos acompañan y están con nosotros aprendiendo todos juntos, aportando. Por ahí he visto muchos mensajes, como ya bien lo mencionó Santiago. Hay muchos agradecimientos, Freddy, algunos en realidad quizás por uso de la tecnología o por pena escénica me escriben a mí en lo particular, así que he estado trasladándoles algunas consultas que me ponen. Por ahí también hay un agradecimiento de un amigo muy especial para mí, que dice: muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante tanto al expositor como al personal de la logística. Obviamente esto se refiere a comunicaciones y a la gerencia corporativa, en nombre de Santiago y Andrea, que son quienes siempre hacen posible que esto siempre sea un éxito. Es debido al trabajo y al esfuerzo y a la dedicación que ellos hacen. Perdonen que hable de esto, pero vale la pena también resaltar el esfuerzo que hacemos. Como hemos visto en estos memes atinentes a esta del COVID y todo eso, a veces sale
que esos memes que dicen que un docente que está dando clases virtuales ahora a los chicos dice, la clase tan corta, apenas de 20 minutos, pero detrás de esos 20 minutos de video hay atrás un esfuerzo inmenso que se hace de todo este equipo. Quiero decirles que hemos hecho un esfuerzo junto con Freddy y todos los que nos ayudan facilitándonos estos temas. Ustedes ven que cada cierto tiempo regresamos con ustedes. Estamos haciendo un esfuerzo para que el tiempo que estamos confinados también sea de provecho. No quiero que esto parezca burdo, pero como lo diría alguien, es la forma más segura de compartir, de estar juntos, de acercarnos, de vernos, de escucharnos, de interactuar y estamos sin riesgo, no estamos corriendo ningún riesgo, así es que estamos manteniendo la distancia, estamos protegiendo nuestra salud, pero al mismo tiempo nos estamos capacitando, estamos manteniendo activo esto. Yo en lo personal quiero decirles que me siento emocionado. Yo sé que por cuestiones de logística, de respeto, no encienden mucho las cámaras, no se atreven a hablar, pero yo que estoy permanente monitoreando quienes se conectan, siento mucho agrado de ver muchos amigos, muchos colegas, clientes. Bueno, la verdad que la mayoría son clientes, pero tengo la suerte de considerar amigos a muchos de mis clientes. Así es que agradecerles a todos, realmente les agradecemos el que nos apoyen, el que permitan de que sigamos adelante con estos eventos. Los esperamos pronto. Si me recuerdas, Santi, ¿cuándo es la que tenemos próximo reciente? Claro que Perdonen, sí. Claro que aprovechemos sí. el comercial. Aprovechemos para hacer la cuña. La próxima Sí, será dentro de 15 días. Ahí contaremos con un panel, además, porque no será una sesión magistral, sino que será un panel con diferentes puntos de vista alrededor justamente de esa nueva normalidad y de cómo volver a recuperar la actividad profesional desde los negocios, desde el derecho, desde la contabilidad, con estas nuevas, digamos, cambios a raíz del COVID. excelente, excelente. Para que vean, este es un esfuerzo que estamos haciendo. La verdad es que hay ocasiones en las que son temas, ahora fue un tema eminentemente técnico, un tema que reitero, he visto con mucho agrado a algunos clientes y reitero amigos, que justo estamos aplicando esto. Entonces eso es un tema que nos interesa, que seguramente va a generar, me has metido en un gran problema, Freddy, porque seguramente estoy seguro que vamos a tener que darle seguimiento a esto con ellos. Vamos a retomar tu presentación y esto es parte de ir creciendo el mantenimiento profesional. Pero igual, como ya explicó Santiago, vamos a hacer un nuevo esfuerzo. Hay otros temas también que no siempre tienen que ver específicamente con una educación continuada, sino con también pensar en el ámbito empresarial, en el ámbito comercial. Como muchos de los que hoy nos están acompañando son clientes, también queremos buscar alternativas para ayudarlos a que se vuelvan a acomodar a esta nueva realidad. Entonces, esa es la intención. Desde ya quedan invitados para el próximo. Como ya dijo Santiago, no va a ser una ponencia magistral, sino que es un panel, un foro en el que vamos a conversar. De pronto, estoy seguro que en esta metodología vamos a ponerles ahí la inquietud y seguramente muchos se van a atrever a hablar. Eso es lo que nos interesa, de que pueda haber mayor interacción. Y reitero, yo sé que muchos de los que están tienen esa misma curiosidad mía de estar monitoreando, viendo quiénes están conectados y la verdad, uno se alegra cuando ve a los amigos conectados. Así es que les mando un cariñoso abrazo a todos, les agradecemos el apoyo que nos dan. Como firma, hacemos el mejor esfuerzo para estar con ustedes y saben que cuentan con nosotros. Siempre el apoyo, para que vean, es multidisciplinario, es multicultural, es internacional. No nos dedicamos a apoyarlo solo en el país en el que estamos residiendo, sino que buscamos el soporte y el respaldo de todos nuestros socios y amigos. No siempre por cuestiones de agenda nos acompañan todos, pero hay muchos que siempre están pendientes con nosotros. Así es que cariños para todos, que Dios los bendiga siempre y esperemos verlos pronto dentro de un par de semanas. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti, Freddy. Hasta luego. Hay muchos agradecimientos, Freddy. Ojalá que te puedan compartir el chat porque Walter, Ramón Canet, bueno, nuestro querido socio y amigo Ramón Canet, José Hernández, todos están agradeciéndote la formación, tu aporte, tu apoyo. Así es que ya se irán desconectando, pueden desconectarse con tranquilidad, pero como te comento, vale la pena que sepas que hay muchos saludos que te están dando y agradecimientos de todos los que tuvieron la gentileza de acompañarnos en esta participación. Bueno, muchas gracias a todos también, ¿no? Y gracias, Edgardo. La verdad es que, como tú dices, la parte logística de Andrea, de Santiago, de todos, ¿no? Y yo les agradezco, ¿no?
una oportunidad muy importante para mí como profesional compartir esta pequeña experiencia, ¿no? Y muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos, les agradezco.